Estamos aquí en el Valle de Chilina, en el distrito de Caima. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otra aventura más de Jorgillo. Hoy visitaremos el santuario de la Virgen de Candelaria. En el departamento de Arequipa se conmemora la Candelaria con una misa solemne en el santuario de Chapi, el cual se encuentra ubicado en el distrito de Polobaya, a una distancia aproximada de 90 kilómetros del centro de esta ciudad, a donde suelen llegar principalmente los días 30 y 1 de mayo más de 270.000 feligreses para adorar a la Virgen, y en los últimos años por pandemia ha sido restringida. Y ahora la Virgen sobrevuela los cielos arequipeños. Sin embargo, existen otros dos lugares más en el departamento de Arequipa que acogen a la Virgen con el mismo fervor religioso. Es así que tenemos a la iglesia de Chapi Chico, que se encuentra ubicada en el distrito de Miraflores, y el santuario de la Candelaria en el sector de Charcani, en el distrito de Caima, a inicios del Valle de Chilina, en donde también suele congregarse más de 50.000 feligreses por sus fiestas. Es ahí a donde nos espera nuestra nueva aventura. La Virgen de la Candelaria de Caima, o la Mamita de Chapi, es considerada la patrona de la ciudad de Arequipa, ya que se le considera la guardiana y cuidadora en cada hora del día de la población arequipeña. La fiesta en honor a la Virgen se remonta al siglo XVIII y posiblemente la imagen fuera traída desde España por los misioneros franciscanos o jesuitas. La imagen de la Virgen es una representación de la Virgen de la Candelaria que apareció en 1392 a dos pastores de Tenerife, en España. Etimológicamente la palabra deriva de candela o candelero y hace referencia a la luz, sí, a la luz que suele guiar el buen camino hacia la redención espiritual, avivando la fe en Dios. En realidad, su fiesta se suele celebrar el 2 de febrero, día de la purificación o Candelaria, pero los peregrinos han escogido de preferencia el 1 de mayo, en la que se da inicio al mes dedicado a la Virgen María, y también el 8 de septiembre, fiesta de su natividad.
Pero tenemos de conocimiento dos leyendas de cómo llegó la Virgen de la Candelaria al Valle de Chilina en el sector de Charcani. Una nos cuenta que en la época prehispánica los antiguos coyahuas, que eran un grupo étnico que predominó la región andina del Valle del Colca, hicieron un pequeño canal al que llamaron Inga, para llevar agua y regar las tierras aledañas. Y en ese lugar se empezaron a hacer ofrendas a los dioses del agua para que ésta nunca les faltase. Posteriormente este canal o acequia fue ensanchado por los españoles en el siglo XVII para llevar agua a las zonas de Caima y Yanaguara. Y es en ese transcurrir del tiempo que los pobladores indican la aparición de la imagen de la Virgen entre las formaciones rocosas al aire libre, a la que empezaron a llamarle la Tomera, haciendo mención a que controlaba el abastecimiento del agua, lo cual originó aún más las ofrendas y devociones a la Virgen. La otra leyenda nos cuenta que la presencia de la Virgen está ligada al descubrimiento de los pozos de agua y que según los testimonios de los obreros del año 1924, cuando se construyó un túnel para trasladar el agua entre Chilina y la quebrada de los Tucos, los obreros aseguran que cada día un anciano vestido de blanco y radiante salía del túnel y les decía: el agua no saldrá si no se hace un pago con alguna niña virgen. Esta noticia llegó a los oídos del cura José Benigno Lozada, quien era a su vez promotor de la construcción del túnel, que irrigaría el sector de Zamácola. Al enterarse de esto, el cura se trasladó con la Virgen, que se encontraba en ese entonces en la iglesia de Caima. Ingresó al túnel y con una voz vigorosa les dijo: la Virgen Candelaria será la divina que nos dé agua, sin hacer ningún pago con alguna doncella. Y es así que se quedó la Virgen en el lugar para recordar a la comunidad que se le atribuye la bendición del agua del río Chili. Estamos a los pies del santuario de la Virgen de la Candelaria en Charcani, distrito de Caima. Ven, acompáñame. Estamos llegando a los pies de la Virgen. De rostro delicado y dulce, sostiene al niño Jesús con su respectiva candela y canasto.
de una tierna mirada. La Virgen está dispuesta a acoger con ternura al caminante, escuchar sus congojas y atenderle cariñosamente. Ella es y ha sido el consuelo y amparo de esta ciudad desde hace siglos. Este santuario comprende 2 niveles. En el segundo nivel se encuentra el ambiente que cobija a la Virgen con una puerta entrerrejada, como podrán ver a nuestras espaldas. También se encuentra un terrajeo escarchado de arena al estilo rústico que guarda armonía con el entorno del paisaje. El techo es una losa de cemento de forma incurvada. Personas vienen a rendir culto a la Virgen y a renovar su fe día a día. Si yo no sé llamar. Bueno amigos, es así como hemos llegado al final de nuestra aventura aquí en Charcani. Comparte, suscríbete, dale me gusta. Nos estamos viendo.